Muy buenos días. Desde hace ya cierto tiempo, el diputado Américo de Gracia, el diputado José Prat y mi persona hemos venido alertando desde el Estado Bolívar una situación que hoy se torna grave. Maduro ha sido derrotado por la economía, podemos decir, está derrotado por la inseguridad, está derrotado en lo social y hay una derrota ligada a una situación de vida diaria de los guayaneses y de todo el país que tiene que ver con el tema de la salud. La derrota de Maduro en la salud, en el escenario de la salud, es sumamente grave. Hoy los hospitales están inservibles, destartalados. No sirven los ambulatorios, no sirven los hospitales, no sirven los módulos de barrio adentro, no prestan ningún servicio. Nada de eso está funcionando en materia de salud en el país. Han desfilado por el Ministerio de Salud 17 ministros en unos 13, 14 años. 17 ministros. Y en el marco de una visita que anuncia para el Estado Bolívar hoy Nicolás Maduro, nosotros queremos hacerle un llamado urgente, una exigencia, un reclamo urgente que tiene que ver con la situación sanitaria del Estado Bolívar. El Estado Bolívar, podemos hoy señalar, es un Estado en una situación de emergencia sanitaria. Y es la primera exigencia que hacemos. Emergencia sanitaria representada por el tema o la multiplicación de casos de malaria, de paludismo. Hasta el mes de octubre teníamos 206.246 casos de paludismo en el Estado Bolívar, lo que representa prácticamente el 81.1% de todos los casos que tenemos hoy registrados en Venezuela. Pero lo que es más grave, de acuerdo a un alerta epidemiológico de la OMS y de la OPS, Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, en América Latina se registraron el año 2015 451.242 casos de paludismo en toda la región. Y para este momento, prácticamente la mitad de todos los casos de América Latina están concentrados en el Estado Bolívar prácticamente. Este otro dato de la Organización Panamericana de la Salud indica cómo el decrecimiento en la región de los países afectados por paludismo. Fíjense ustedes cómo todos decrecen. Paraguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, todos decrecen. Y el único país que crece, esto es hasta el 2015, en 359% fue Venezuela. Es el único país. Esto es dato de la Organización Mundial y Organización Panamericana de la Salud. Esto es realmente impresionante. Y quiero darles otro dato adicional que tiene que ver con el mismo caso. Este es Colombia, cómo Colombia decrece y cómo, esto es para el año igualmente 2015, y cómo Venezuela en este cuadro podemos ver el disparo que esto tiene. Fíjense, esto es verdaderamente alarmante.
De manera que hoy nosotros queremos exigirle al gobierno nacional que sea declarado un estado de emergencia sanitaria en el estado Bolívar, porque de hecho existe. Que igualmente se plantee la atención inmediata a los enfermos, porque la grave situación que representa la multiplicación de casos, la elevación de casos, contrasta con el hecho de que no tenemos tratamiento para el paludismo en el estado Bolívar. Y les puedo mostrar manifestaciones que se dan. Esto es una manifestación en el módulo de Manoas, San Félix. en San Félix. Fíjense, una manifestación, o mejor dicho, reclamo de enfermos de paludismo en relación a la exigencia de tratamiento que no reciben por ningún lado. Esto igualmente lo tenemos, este es el módulo de Vista al Sol, San Félix también. El anterior era el módulo de Manoa, este es el de Vista al Sol. Igualmente, gente reclamando, pero son manifestaciones. Ha habido cierre de vía, en este caso la Troncal 10, en el Callao, en Tumeremo y por supuesto en la población de San Félix, manifestaciones de 300 y 400 personas que están esperando por el tratamiento que no existe. Y la otra exigencia y reclamo es la prevención y por supuesto el control del vector que estamos exigiendo. ¿Por qué esta multiplicación de casos en Bolívar? Bueno, sencillamente porque el gobierno no tiene política de control ni de prevención en el caso del mosquito transmisor. Bueno, fíjense ustedes el abandono o la insensibilidad del gobierno, que sabiendo que en el caso del estado Bolívar, que es una zona endémica donde siempre hay presencia de paludismo, bueno, sencillamente hoy no hay ni siquiera tratamiento. Y eso tiene que ver con la indolencia, con la irresponsabilidad de un régimen que no le preocupa, al fin de cuentas, la salud de los venezolanos. Hoy el caso en materia de paludismo en el estado Bolívar es grave y se complica la situación cuando ya tenemos más de 20 casos de difteria con más de 10 muertos, 10 fallecidos por difteria, donde tampoco se cuenta con la vacuna. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en el estado Bolívar, una situación verdaderamente grave, una situación verdaderamente dramática, y mientras Nicolás Maduro y su pandilla están viendo de qué manera se mantienen en el poder, porque eso es lo que los ocupa, bueno, sencillamente el resto de los venezolanos muriendo por falta de comida, muriendo porque no puede acceder a los alimentos, por el alto costo de vida, muriendo por la falta de medicamentos, que al fin de cuentas es lo que representa la gran tragedia humana que está viviendo el país en este instante. Que no nos salgan con el cuento de que este es un mosquito enviado por el imperialismo. Por Dios, pues son capaces de decirlo. Que no nos vengan con el cuento de que es la oposición apátrida la que anda inoculando paludismo en el estado Bolívar. Que no nos salgan con ese cuento. Y esto no es un chiste, porque nosotros sabemos que frente al tema de la inflación, frente al tema de la ausencia de alimentos, frente al tema de la ausencia de medicamentos, el gobierno siempre señala o que es una guerra económica del adversario, del enemigo, de la oposición, del imperialismo o de cualquiera que quiera culpar, menos la responsabilidad de ellos. De manera pues que hoy, en esta conversación, lo que queremos es poner al descubierto una situación sumamente grave, sumamente de emergencia, la que ocurre en el estado Bolívar y que no tiene respuesta.
el diputado Américo de Gracia, que está relacionado con los temas de minería en el Estado, porque preside una comisión y esto de alguna manera tiene una relación, la multiplicación de estos casos, con la minería también abierta sin control, tiene agregados que hacer y pasos que vamos a dar en procura de buscar una atención urgente de parte del régimen a esta dramática situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Andrés Velázquez, gobernador electo en el Estado Bolívar, a Mariela Magallanes, que nos acompaña en esta rueda de prensa. Soy el diputado Américo de Gracia del Estado Bolívar. La situación, como bien la describe Andrés Velázquez, es extremadamente grave en el Estado Bolívar. Y de hecho es el epicentro de la malaria en Venezuela. Ya para conocimiento de todos y cada uno de ustedes, hay 19 estados que están contaminados con infectados con paludismo en todo el territorio nacional. Solamente 4 estados se salvan de este proceso, que son Nueva Esparta, Lara, Táchira y Mérida. Todos los demás, en todo el territorio nacional, ya se encuentran el vector del paludismo y están en marcha cada uno de ellos. Nadie está tan complicado como el Estado Bolívar. Y por supuesto, por su epicentro, como bien se sabe, es la actividad minera, es el municipio Sifonte el más complicado, cuya capital es Tumeremo, y de ahí se expande por los 11 municipios de todo el Estado Bolívar. Eso queríamos señalarlo en principio. Otro de los elementos que está complicado y que justifica la declaración de la emergencia sanitaria, permita Dios pues que el señor Maduro hoy anuncie la emergencia sanitaria en el Estado Bolívar, porque va de visita, y que por supuesto declare la emergencia sanitaria y a su vez descentralice el tema de la salud, cosa que se había logrado en el mandato de Andrés Velázquez en su oportunidad cuando fue gobernador del Estado Bolívar, y ellos recogieron, estos son consecuencias de este desastre que ha causado el régimen a lo largo de los últimos 18 años, que volvieron al sistema centralizado, eliminaron malariología, ya no existe malariología en todo el territorio nacional como dependencia del Ministerio de Sanidad, y acabaron además con la descentralización, con un agravante que es bueno que el pueblo venezolano también lo sepa y lo conozca, y es que el tratamiento de antimalárico, el poco que pueden entregar de 14 dosis que requiere un paciente, solamente le están entregando 3, con consecuencias por supuesto nefastas, porque una vez que el tratamiento es interrumpido, el paciente se hace inmune al tratamiento, entonces hay que duplicarle la dosis. De 14 dosis solamente le entregan 3, pero con otro agravante adicional, y es que el tratamiento lo está suministrando de manera exclusiva, ni siquiera Sanidad, lo está suministrando la Guardia Nacional Bolivariana. Eso es un hecho gravísimo, porque no tienen conocimiento de la talla, del peso, del volumen que tiene cada uno de los pacientes, si es masculino, si es femenino, si es niño, si es niña. Cada uno de estos tiene indicaciones médicas, patrones médicos que seguir, y no lo están tampoco cumpliendo, simplemente con la obsesión militarista de que todas estas cosas deben ser tratadas por militares y no por el protocolo sanitario que requiere este tipo de cosas. Y eso lo hace sumamente grave. Yo quiero además agradecer en nombre de los guayaneses a la Alianza Venezolana para la Salud, una ONG que se ha conformado a nivel nacional para llamar la atención sobre este caso. Porque quiero mostrar, la Asamblea Nacional el año pasado, en septiembre del año pasado, introdujimos este acuerdo que hacía mención
justamente al tema de la malaria. Ha pasado más de un año, hicimos un conjunto de recomendaciones que hoy seguimos manifestando que tienen que ver con la emergencia sanitaria. Era una emergencia ya el año pasado, sigue siendo hoy una emergencia, y esto no se puede hacer sin el concurso del régimen, sin el concurso del gobierno, sin el concurso de los gobiernos regionales, sin el concurso de los gobiernos municipales, toda vez que los 11 municipios del estado Bolívar están contaminados con el paludismo. Pero adicionalmente a ello se le suma la difteria, como ya lo acaba de señalar Velázquez, y también se le suma el sarampión, que son enfermedades que ya estaban desaparecidas, erradicadas de Venezuela, y que sin embargo volvieron a reaparecer. De hecho, la difteria que se comenzó a registrar en el estado Bolívar reaparecieron ya en 17 estados de Venezuela, y el sarampión está hoy insurgiendo en el estado Bolívar, y la mayoría de los casos que provienen también de los sectores mineros tienen que ver y están registrándose en el municipio Caroní, porque por la expansión de la minería justamente, y la minería de manera anarquizada, como la promueve justamente el régimen, están reapareciendo enfermedades que ya habían sido erradicadas en todo nuestro territorio. Este es un caso que volveremos a llevar el día de mañana a la Asamblea Nacional. Insistiremos en llamar la atención, pero también quiero, con un último detalle, informarle a la comunidad venezolana. La Organización Panamericana de la Salud entregó en el mes de octubre de este año 1.100.000 dosis contra la malaria, contra el paludismo, y esta es fecha que ese tratamiento no llega a Guayana. Los guayaneses andan absolutamente desesperados, cerrando la troncal 10, que es la carretera que comunica el estado Bolívar y Venezuela con Brasil, cerrando las avenidas principales de Ciudad Guayana, cerrando las avenidas principales de Ciudad Bolívar, de Upata, de Tumeremo, de Guasipati, del Callao. Esto es un hecho que no ha tenido precedentes en la historia de Guayana, y nosotros queremos llamar profundamente la atención. Queremos agradecerle a los medios de comunicación social la divulgación de esta tragedia, que se une al hambre, que se une a la crisis financiera, a la desalarización que están sufriendo el pueblo venezolano, y otras de las tantas crisis, pero ninguna ha tenido la dimensión prácticamente de pandemia, de epidemia que está surgiendo a propósito de el paludismo, y el gobierno lo oculta, el gobierno lo silencia, el gobierno lo opaca con el propósito y el claro sentido de que esto no está ocurriendo y que puede ser amarillismo o falsas alarmas. Le agradezco a todos los medios de comunicación todo el esfuerzo que puedan poner en esto para poder llamar la atención no solamente del gobierno, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de la Cruz Roja, de todos los organismos que tengan y que puedan ayudar al pueblo guayanés, al pueblo del estado Bolívar, a los bolivarenses, a salir de esta inmensa tragedia. Muchísimas gracias.